y niños de nuestra ciudad. Hoy nos presenta Cuartel 54, una aventura bajo las parras, un cómic que cuenta el infortunio de un joven ovallino que prueba suerte trabajando en la uva, enfrentando misterios, injusticias y peligros. Una reflexión crítica respecto a las condiciones laborales de los trabajadores agrícolas de la temporada a través de una aventura épica con toques de humor infantil. Su autor, como les comentaba, es de la casa, es ovallino, psicólogo, aficionado al anime y los cómics. Desde niño ha buscado contar historias con dibujos. En los últimos años ha publicado diversas historietas breves disponibles en sus redes sociales que abarcan desde la fantasía infantil hasta problemáticas sociales. Recibimos entonces con un fuerte aplauso a José Bolvarán y a quien lo acompaña en su presentación, el escritor que precisamente también nos va a acompañar en la segunda presentación de hoy, Sebastián Vergara. Un aplauso para ambos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Qué variopinto el público, José, que te sigue. Qué entretenido ver distintas edades presentes en este lanzamiento del día de hoy. Parto diciendo que para mí es un tremendo orgullo no solo conocer a José escritor, a José dibujante, sino a José Eduardo Bolvarán Ramírez como persona. Es un gran ser humano. Tenía que decirlo José en este momento. Bueno, vamos al grano, José. ¿Cómo estás, primero? Bien. ¿Escuchas? Sí. Bueno, antes de comenzar, en primer lugar quisiera agradecer a todos los que hicieron posible el poder llegar acá. En primer lugar a la Corporación Cultural Municipal de Ovalle, ¿sí?, por la confianza y por darme esta oportunidad. A ti, Seba, por el tiempo. Un honor poder telonear tu presentación. Bueno, a mi familia también, que sin lugar a dudas sin ellos no hubiese sido posible esto. Y a mis amigos y compañeros que están por acá presentes, muchas gracias por venir. Pero sobre todo, muy especialmente, a los temporeros y temporeras. Yo no sé si acá hay presentes temporeros o temporeras, o quienes hayan trabajado en la fruta alguna vez. Levanten la mano. Por ahí hay personas. Hay varios levantando la mano. Del rubro de la fruta. Bienvenidos y muchas gracias por darse el tiempo de venir. De verdad, muchas gracias por estar acá, estoy muy contento. Vamos a entrar en tierra derecha, José. Cuartel 54 es un cómic, ¿cierto? Y tú como tal me lo has señalado muchas veces. Básicamente un cómic es una historia que se cuenta a través de dibujos. Vamos a partir desde bien atrás, vamos a ir de bien atrás a la actualidad. ¿Desde cuándo y desde dónde nace esta pasión, este amor por dibujar en José Eduardo Bolvarán? Bueno, mi gusto por el dibujo creo que viene desde cuando yo era niño, ¿sí? No podría determinar una fecha exacta. Creo que la verdad a todos los niños les gusta dibujar desde un comienzo. Hay un ilustrador español, Puño, que hizo la siguiente encuesta. Creo que es bien interesante. Él fue a un colegio y entrevistó a los niños de 5 años, a los niños de kinder, y dijo: niños, ¿cuántos saben dibujar? Y todos levantaron la mano. Fue al quinto básico, niños de 10 años, y les preguntó: niños, ¿cuántos saben dibujar? La mitad levantó la mano. Fue al segundo medio, niños de 15 años, ¿cuántos saben dibujar? 3 o 4 levantaron la mano. Entonces yo creo que a todos los niños en algún momento nos gusta dibujar. El tema es que algunos nos vamos olvidando. Eso es desde el cuándo. Y el dónde, yo podría determinar 2 lugares claves. El primero de ellos frente a la televisión, ¿ya? Yo, aunque no lo crean, fui niño también hace mucho tiempo atrás. Y yo fui un niño nacido en los años 90. ¿Hay alguien que haya nacido en los años 90 por acá, en la década de los 90? ¿Sí? ¿Década de los 80? ¿Década de los 70? Nada. ¿Década de los 60? ¿Marín? ¿50? Ahí está. Mi abuelita ya que levanta. Y los niños que nacimos las décadas anteriores, podemos contarle a los niños de ahora que en esos tiempos no había TikTok, ¿cierto? No había Instagram, no había Facebook, no había YouTube, no había Netflix, no había Disney Plus, no había nada de eso. Cuando uno llegaba a nuestra casa, ¿cierto?, había un televisor. Y no eran estos televisores planos que se ponen en la pared, eran los televisores cuadrados.
Y sin control remoto. Claro, sin control remoto, de hecho, se echaba a perder la palanca, uno cambiaba ahí con el alicate. Y quedaban ahí programas infantiles, daban dibujos animados. Y ahí pasaba yo mi infancia viendo Dragon Ball, Pokémon, ¿cierto? Los Supercampeones, tantos otros, Cazador X, Los Caballeros del Zodiaco, Slandán, muchos animes que daban esos momentos. Eso como principal influencia. Y en segundo lugar, una biblioteca que tenía mi abuelo en su casa, ¿ya? Llena de enciclopedias. Ahí yo podía leer Érase una vez el hombre, los viajes de Marco Polo, las pirámides de Egipto. Era un librero con enciclopedias llenos de historias fascinantes, complementadas con dibujos. Eso a mí me entretenía mucho. Eso fue como mi gran influencia durante mi infancia. O sea, fuiste capaz de dibujar cuando niño y no dejar de dibujar jamás. Sí, lo mantengo hasta ahora. De hecho, llego al trabajo y cuando puedo veo anime y dibujo. ¿Es un hábito diario el dibujar, José? Trato, cuesta hacerse el tiempo, pero trato de que sea lo más constante posible. Hay algo que está fuera de pauta, no vamos a salir de la pauta. Si bien José tiene un talento innato, quizás podemos discutir si el talento es innato o no, pero hay algo que lo distingue en su disciplina y que tiene que ver justamente con esto último, con la rigurosidad. Tú siempre estás dedicado a estudiar mucho al respecto, ¿no, José? Sí, creo más en el esfuerzo que el talento, la verdad. En ser constante, ser perseverante, como en cualquier disciplina. Quien practica un instrumento, quien practica un deporte, quien nos gusta el mundo del arte visual, tenemos que siempre ser sistemáticos, ser constantes en la práctica. Exacto, José. ¿Cuántos niños acá dibujan? ¿Quién dibuja acá? ¿Ven? No deben dejar de dibujar porque un día pueden estar acá adelante presentando su propia historieta. Sigan el ejemplo de José. A eso no se anima. Y los papás y las mamás que están atrás, por favor, den el tiempo suficiente para que lo puedan hacer. José, ya, nos hablas un poco también ya desde los dibujos que en los años 90, no 80, los años 90 tú disfrutaste en televisión y que se convirtieron de una manera u otra en tus primeros referentes. Cuéntanos un poquito más en detalle, ¿cuáles son esos tus referentes para contar historias con dibujos? Bueno, hay series emblemáticas que marcaron, yo creo, a la generación de los 90. En primer lugar, Dragon Ball, ¿sí? Ver la valentía de Goku, ¿cierto? Con sus amigos buscando las esferas del dragón. Pokémon, ¿cierto? La perseverancia de Ash ahí con sus amigos. Pero también, en cuanto al cómic, Mampato. En el momento en cuarto, quinto básico, descubrí las aventuras de Mampato, ¿cierto? Que es este niño chileno que con un simple espacio temporal puede viajar a cualquier tiempo y a cualquier lugar. Y un niño que podía viajar a Rapa Nui, ¿cierto? Viajaba a la Edad Media, viajaba a la Reconquista de Chile. Eso para mí fue fascinante. Y por último, bueno, estudio Ghibli con las películas de Totoro, El viaje de Chihiro, entre tantas otras. Creo que ha sido mi grande referente en el mundo del dibujo. Déjame tratar de entender. Por un lado nos hablas de Japón, de Miyazaki, nos hablas de Dragon Ball, nos hablas de Mampato. Es una mezcolanza de cultura, un sincretismo bien interesante en el que estabas proponiendo, José. ¿Cómo llega todo esto? ¿Cómo llega Mampato? ¿Cómo llega la animación japonesa? ¿Cómo llega tus ganas de dibujar? ¿Cómo todo eso desencadena para avanzar y convertirse finalmente en Cuartel 54? Bueno, en ese mundo en que yo estaba inmerso, ¿cierto? De disfrutar esta serie, estas animaciones, yo sentía el afán de buscar un héroe local, ¿sí? Un héroe que tuviese su aventura acá en la zona. Yo me imaginaba a un Goku, por ejemplo, volando con su nube voladora por el embalse de la Paloma, ¿ya? O por el Recoleta. O Mampato, pero conociendo la historia de Sotaquí o de Barraza. ¿Entiendes? Yo quería ver como un protagonista, pero en mi localidad. Ese era mi afán. Y justo en la enseñanza media tuve la oportunidad en la clase de artes visuales de dibujar un cómic. Esa fue la tarea, dibujar un cómic con una historia original. Y ahí yo lo vi como la gran oportunidad, como dice la canción, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos. Y dije, ya voy a ser un héroe, un protagonista que esté ambientado acá en la zona, en donde yo vivo. Por ahí partió.
¿Desde cuándo estamos hablando que surge en tu cabeza la idea de Cuartel 54? Porque muchas veces lo que está en papel nace mucho antes en nuestra creatividad, en nuestras ganas de llevar al papel una idea. ¿Recuerdas tú más o menos desde cuándo comenzó a deambular Cuartel 54 en tu cabeza, José? Bueno, esto se sitúa específicamente en el verano del 2007. Estamos hablando ya más de 15 años atrás. ¿Qué? Tenías como 5 años, ¿no? Tenía exactamente 16 años ese verano. Y ahí yo tuve la oportunidad de trabajar en la UBA, ¿sí? Trabajé en un fondo acá en el sector de Recoleta y fue una experiencia para mí, si bien breve, muy significativa, ¿sí? Porque el mundo de la fruta es maravilloso y muchas veces desconocido para quienes no tenían la posibilidad de trabajar en él. Me maravillé con los cuarteles, ¿cierto? Con recorrer debajo de las parras, que para mí es como un mundo muy hipnótico y muy laberíntico. No sé si han tenido posibilidad de recorrer bajo las parras, cómo entran las luces. Era muy misterioso para mí. Y además, en el lugar que yo trabajaba, habían profundas quebradas entre los cuarteles, ¿ya? Estaban las parras sobre los cerros con profundas quebradas. Y yo recuerdo que me paré en la orilla y dije, ¿y si me caigo acá? Nadie nunca me va a encontrar. Ese fue mi pensamiento. Si un día me caigo, voy a quedar ahí. Me decía hace tiempo, no, ya celular. Dije, hasta ahí llego, dije. Y me fui con esa idea. Y luego, claro, vino esta tarea en artes visuales donde pude empezar a volcar la historia. Desde mucho antes. Para los niños y niñas que están escuchando, si se dan cuenta, nunca saben cuándo una idea puede determinar finalmente en un producto, en un cómic. No es solamente dibujar por dibujar, sino quizás están comenzando a crear una obra de arte, tal como le pasó a José Eduardo. Entonces, ya nos has dado luces de la importancia que es para ti el limarí, el contexto, ¿cierto? La memoria histórica del lugar y cómo llevarla finalmente a tu producto final. El contexto como parte de tu composición, las cuales tienen evidentes referencias al mundo temporero, ¿no? Cuartel 54 es claramente un homenaje a aquel mundo laboral. ¿Nos puedes contar un poquito más sobre esto, José? Sí, o sea, esta historia está inspirada en primer lugar en mi propia experiencia como temporero, justamente, ¿ya? Yo tuve la oportunidad de trabajar, como dice, en la uva, también algunos veranos en el arándano, en trabajar en arándano. Es difícil porque es una mata un poco baja, entonces hay que estar encorvado. Y me di cuenta de lo sacrificado que es este trabajo. Es un trabajo sumamente intenso, ¿sí? Que hay mucho agotamiento físico, muchas veces no están todas las condiciones, se trabaja en muchas ocasiones a pleno sol en verano, entonces es unas condiciones bien extremas. Yo parto el cómic haciendo un prólogo que pretende dar cuenta de cómo la fruta llega desde las parras, en particular la uva, a nuestra mesa, ¿ya? Porque muchos niños pueden creer hoy en día que las frutas vienen del supermercado, ¿cierto? O aparecen en la feria. Pero para que una fruta llegue a nuestra mesa, hay todo un camino que trabaja mucha gente, y muchas veces es invisible. Entonces, la obra que yo estoy presentando acá, este cómic, básicamente lo entiendo eso como un homenaje, ¿cierto? Con el mayor respeto posible, con la mayor admiración hacia los trabajadores del mundo agrícola. Conmovedor, José, lo que nos cuentas, y entrando un poquito en esto último que nos señalas de tu admiración por el mundo agrícola, ¿crees tú que debe existir un compromiso social del artista con el medio? En primer lugar, te hago esa pregunta y la complemento con otra, que es ¿cómo observamos esto en tu obra? Si tú crees que hay un compromiso social, que yo creo que todos nos damos cuenta que lo hay, ¿cierto? Pero ¿podrías tú relatarnos un poco más aquello? ¿Es labor del artista el involucrarse con la problemática o con la crisis social que muchas veces hay alrededor? Sí, para mí el arte también tiene un rol de manifestar nuestra opinión, ¿cierto? Yo creo que cualquier expresión artística, de algún modo, toma elementos de la realidad, por muy ficticia que sea, ¿sí? Por más que sea un mundo imaginado, innegablemente nosotros tomamos elementos de nuestra realidad. Y en esa realidad nosotros podemos estar de acuerdo o no. Pueden haber situaciones que encontremos injustas, ¿cierto?
pueden haber situaciones que nos produzcan frustración y que queramos cambiar. Entonces, el arte, ya sean las personas que escriben, las personas que escriben canciones, las personas que tocan algún instrumento, pueden expresar esa opinión, pueden manifestarse. En particular, en el trabajo del Cuartel 54 yo tengo dos grandes referentes respecto al compromiso social. Uno de ellos va a venir el sábado para acá. El primero es Baldomero Lillo, cuando contaba de las penurias, ¿cierto?, de los trabajadores de las minas del carbón en el sur, en Lota, ¿cierto? Cuando escribe sus cuentos del Chifán del Diablo, la compuerta número 12. A mí esa experiencia me marcaron. Cuando leía esos textos me marcaba mucho. Cómo él relataba, ¿cierto?, este género del realismo social que se llama, la experiencia de estos trabajadores de las minas de carbón. Ese es para mí un gran referente. Y el segundo, como digo, viene el sábado acá a las 8, es el señor Hernán Rivera Letelier, ¿sí? El Premio Nacional de Literatura que viene este sábado, porque también pues, se va al otro extremo del país y relata las aventuras de la gente del norte, ¿cierto? O las desventuras de los mineros de las minas, ¿cierto?, de las saliteras. Tiene un libro, Santa María de las Flores Negras, que es maravilloso, ¿cierto?, que relata cómo los trabajadores protestaban en ese momento, en 1907. Entonces, yo creo que sí, que uno como artista, entre comillas, tiene que manifestar su posición a través de sus obras. No puede ser indiferente al contexto. No hay neutralidad finalmente en el arte, dice usted. No, yo creo que hay que ofrecer una obra para que sea sujeta a discusión, pero uno tener su postura clara. En particular respecto a las condiciones del mundo agrícola, bueno, bien lo saben los temporeros que hay acá presentes, hay muchas situaciones de injusticias, de maltrato, que son públicamente conocidas, ¿cierto? Hace poco se han creado reportajes de esto. Bueno, yo también las viví de algún modo. Y no quiero caricaturizar, pese a que es un cómic, porque sé que hay de todo, ¿cierto? Hay fondos que yo he podido conocer que velan por buenas condiciones laborales, por un buen clima laboral, pero también hay los extremos que hay muchas irregularidades, ¿cierto? De las condiciones contractuales, de las condiciones de protección, de ahora la crisis que se está viviendo con las personas de extranjeros que están llegando, ¿cierto?, en busca de trabajo a nuestra localidad. Entonces hay muchas problemáticas que creo que es importante visibilizar, así que la gente tome conciencia de esto, que se sepa lo que está pasando, ¿ya? Y eso es un poco lo que busca Cuartel 54, como dice, generar una reflexión crítica respecto a las condiciones laborales de los trabajadores de la fruta. Tu obra no necesariamente se reduce a contar una aventura simpática, entretenida, sino que también pone de manifiesto entonces todas estas vicisitudes, todas estas problemáticas con las que se encuentra el trabajador agrícola. Eso es súper importante porque en redes sociales creo que hubo una comprensión quizá un poco antojadiza. Me acuerdo que te hicieron ese emplazamiento como que era muy idealista tu obra, pero sin duda cuando uno empieza a revisar más en detalle de qué trata Cuartel 54, la verdad es que nos encontramos con otros elementos. Claro, a veces se malentiende porque se cree que es un cómic, y claro, la palabra cómic viene de cómico, y alguien me puso, algunos temporeros me han puesto para ahí como, no tiene nada de chistoso lo que estamos viviendo. Y yo no entiendo, o sea, tampoco pretende ser una burla esto. Más que quizás cómic, el término correcto sería historieta. ¿Sí? Una historieta que busca reflejar las condiciones de los trabajadores agrícolas de temporada. Tiene toques de humor, porque a mí el humor también nos permite denunciar, ¿cierto? Pero trato de tomarme esto con mucha seriedad y mucho respeto, sobre todo considerando que he podido publicar esta obra en redes sociales y ha tenido en general muy buen recibimiento de los mismos temporeros, ¿ya? Eso me tiene contento y me siento con una gran responsabilidad, porque me dicen, oye, cuenta esto que no está pasando, ponle esta apoda a tal personaje. Entonces, sí. ¿Te estás convirtiendo en una voz entonces a lo mejor desde el mundo de las historietas para los trabajadores del mundo agrícola, José? Humildemente yo creo que de algún modo sí, porque, bueno, más que yo sea yo, es como el mensaje, es como visibilizar a este trabajador, ¿ya? Porque siento yo que más allá de la canción La Temporera, ¿cierto?, de Hechizo, que todos conocemos, siento que no se le ha dado el reconocimiento que merece a esta labor tan noble que son de los trabajadores agrícolas.
vamos a ir también haciendo algunos quiebres, José, ¿te parece? Para interactuar también con el público que está aquí el día de hoy. Así si hay alguien que le gustaría decirle algo, José, profundizar en algo, hacer una pregunta al respecto. ¿Sí? Hola, buenas. Buenas tardes. Me gustaría que nos dijeras, según tu opinión, cuáles son las características de lo que tú destacas de los temporeros, de su humanidad. Buena pregunta, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Don Luis, muchas gracias. Primero... No estaba pauteado, esto fue natural, por si acaso. No, él es nuestro espectador estrella, viene todos los días. Ah, muy bien. El esfuerzo por su familia, ¿cierto? Por llevar el pan a la mesa, que es algo tan noble. ¿Sí? Eso es la principal característica. Y esta capacidad de movilizarse, porque finalmente, el nombre lo dice, es un trabajo de temporada, es un trabajo que se da en un momento particular. De hecho, hace poco una persona me empezó a seguir, una temporera, y es bien chistoso porque me comenta harto, me apoya harto, y me quiere que le mande el cómic. Pero decía, cuando tengo una dirección fija, te voy a decir para que me lo mandes, porque ahora voy a Copiapó, después voy a San Felipe, después tengo que ir a San Vicente Tahuatahua, y está así, pues todo el verano moviéndose. Entonces, ese compromiso por su trabajo, para mí es admirable y es digno de ser rescatado, de ser valorado. Un aplauso espontáneo. Por allá también. Parece que está apagado el micrófono. Ahí sí. Quizás no es pregunta, pero sin duda es una gran reflexión la que surge ahora en este momento, la presentación de Cuartel 54 para las familias de la provincia de Linares. Creo yo que un gran porcentaje, por no decir todas las familias de nuestra comuna, de nuestra provincia, tienen relación con la vida agrícola, tienen relación primeramente con el trabajo de la uva, bien nombrado por los temporeros. Por eso creo que genera una sensación de mucha cercanía este cómic que nos presenta José. Lo agradezco. Sin duda también mi familia tiene una historia de temporero y es una historia de mucho sacrificio, como lo dice José, de mucho esfuerzo, es un trabajo muy duro y es un honor, creo yo, en este momento poder presentar este cómic en honor, valga la redundancia, de todos estos temporeros, temporeras que día a día se sacrifican en nuestros valles por traer estos productos a la mesa a otros países, y agradecer a José, porque fue él quien captó esta historia que sin duda muchas veces está invisibilizada y la pudo plasmar en este cómic. Yo lo agradezco profundamente y sé que él ya está pensando de alguna manera, según lo que nos ha relatado, los mismos temporeros le han manifestado nuevas ideas para sacar nuevas ediciones de esta historia, que sin duda va a ser muy alimentada por todos estos espectadores que ya tiene. Gracias, José. Gracias. Parece que aquí hay una señorita que quiere hacer una pregunta en primera fila. ¿Su nombre, señorita, ahí atrás? Maribel, tiene cara de Maribel la señorita. Gracias, Mari. ¿Cuántos capítulos son? Buena pregunta. Espero que al menos unos 10, ¿sí? Acá estoy presentando el primer capítulo, ¿ya? Esta es solo la introducción, es de algún modo como el puntapié inicial de la historia, o como la construcción. Estoy invitando acá a poner la primera piedra, pero esta es una historia mucho más grande que quiero ir contando, ¿ya? Así que ahí atento a las redes sociales, voy a indicar al final para que vayan siguiendo la historia y vayan conociendo qué pasa con este temporero, ¿cierto? Que está ahí en la portada. La publicación es todo un tema, José, así que si hay algún mecena, alguna editorial por ahí que quiera también aportar a la producción del resto de los capítulos, bienvenido sea. Porque tú te autopublicas, ¿no es así, Sí, José? sí, esta es una autopublicación. Con mucho esfuerzo, digo, pero con mucho cariño también para ustedes. Eso no es menor, hay que destacarlo porque creo que todos intuimos lo difícil que es sacar este producto. Sí. A lo mejor ustedes lo van a leer fácilmente en 15 minutos, se van a devorar el libro, pero hay que tener presente que esos 15 minutos son años de trabajo
Y es una cantidad de dinero súper grande que se invierte y no con el propósito de tener retribución, sino con el propósito de difundir. Claro, de dar a conocer la historia. Exacto. Hay otra pregunta. Bueno, mi nombre es Paola, soy presidenta del sindicato de los temporeros de acá del Limarí. Un aplauso. Y bueno, para mí es un honor estar acá presente, dándole la paña Gracias. acá a José Eduardo. José. Bueno, como decía la señorita, es un modo de agradecimiento a visibilizar la labor de los trabajadores y trabajadoras de temporada. Si bien es cierto, como decía recién José, es demasiado vulnerable nuestra labor, tanto como el tiempo el que se le dedica al trabajo agrícola, dejando de lado muchas veces la familia, muchos que se desplazan a otras regiones, la vulneración del trabajo en tanto a remuneraciones, también el trato digno, la discriminación que existe entre los trabajadores de las disidencias sexuales, ¿ya? A las personas de la tercera edad que aún también trabajan en labores agrícolas porque no le dan trabajo en lugares de retail o supermercados, etc. El tema de a veces en malas condiciones climáticas, expuestos al sol, al frío, sin agua, sin baños, comiendo en el suelo, pero aún así también está el lado bonito de ser temporero, que uno conoce mucha gente, conoce muchas historias, va conociendo personas de otros países, trata de hacer también un vínculo, o también a veces nos transformamos en ser solidarios también con ellos, porque de repente llega un temporero de otro país donde no tiene dónde quedarse, entonces ahí se van viendo, hoy en este lado hay está el trabajo, dan alojamiento, etcétera, pero así tiene sus pros y sus contras. Así que yo igual agradezco que se visibilice ahí. Yo también tengo una historia de ahí de un cuartel ahí, después lo vamos a publicar también con José. Muchas gracias por sus palabras. No, muchas gracias a ti. Acá hay otra pregunta delante también de otra espectadora. Quería preguntar si van a hacer otro de estos. Sí, como digo, esto es solo el primer capítulo, acá empieza la aventura y se viene el nuevo episodio, espero lo antes posible, ojalá ya en marzo, poder ir marzo-abril ir publicando el segundo capítulo. Así que se viene, si esto está solo empezando. Gracias, Maricruz. Tienes que estar atentos a las redes sociales de José también para que puedan ir monitoreando los avances, los trailers que hace José también de sus cómics. Sí. José, ¿qué otros temas? Porque yo conozco tu obra, lo que has publicado, las cosas que han hecho, ¿no? Sería interesante también que a lo mejor tomar esta vitrina para que nos deje conocer qué otros temas son los que están presentes en tu obra como artista. Bueno, trato siempre de rescatar el mundo de la infancia, ¿cierto? A través de historias de fantasía infantil. Por ahí hay algunos niños que les he regalado cómics justamente o retratos. Y también problemáticas sociales, la inmigración ilegal, ¿cierto? El Alzheimer, los últimos trabajos que tuve. Son historias cortas, pero que pretenden mostrar problemáticas. Eso es lo que me interesa. Hay unos trabajos cortos de José que son conmovedores, que es muy difícil no emocionarse. Sería interesante a lo mejor aprovechar este espacio para dar a conocer también tus redes, ver dónde te pueden seguir, conocer el resto de tu obra. Sí, ahí para que los que quieran me busquen en Facebook, estoy como José Volvarán Ramírez, y lo mismo en Instagram, José Volvarán, @José Volvarán. Perfecto, no se van a perder. José Volvarán Ramírez, tanto en Instagram como en Facebook, ¿no? Sí, Dicen las que dos Facebook redes. ya una red en desuso, dicen por ahí, pero es bueno, José, que llegues a todos, a los públicos mayores que aún ocupamos Facebook. Perdón, para aclarar, el Instagram es todo junto. Sí, todo junto, @José Volvarán. No hay ni punto, ni guión bajo, nada, todo junto. Sí, José Volvarán arriba, ahí voy a aparecer. Bueno, en todo caso, los que tienen el cómic, al final sale en la última pestaña, sale las redes sociales. Ahí hay otra pregunta en primera fila, de la fans número 1 de José Eduardo. José, te quiero felicitar porque eres estupendo, grandioso, maravilloso, eres tu arte, llega a todas las personas, especialmente a los jóvenes.
Yo te he visto en talleres súper motivado y me encanta esa manera de llegar a los niños, a los jóvenes, de ponerte en el lugar de ellos y hacer que ellos también fortalezcan su autoestima. Ahora bien, ¿tienes planificado lanzar otro cómic de la misma envergadura de este que hable de temas sociales, porque de verdad está buenísimo? ¿O algún taller para los jóvenes porque tú los has motivado a leer y además para que ellos desarrollen sus habilidades y competencias artísticas? Y nuevamente te felicito. Muy bien. Excelente. Muchas gracias, Marcela. Muchas gracias por todo el apoyo, de verdad, Victoria. Sí, la verdad que me encantaría tener la posibilidad de poder desarrollar talleres en los espacios educativos, ¿cierto? He podido, gracias a la Corporación Cultural, realizar talleres con niños y jóvenes y ha sido muy bien recibido. Y de verdad tengo la convicción, y hay estudios que también así lo demuestran, que el cómic es una herramienta para acercar a los niños a la lectura. Y más importante ahí aún para mí, el poder acercar a los niños a la escritura, ¿cierto? A poder escribir su propia historia, a poder contar sus ideas. ¿Sí? Hay muchos niños que son tímidos quizás con la palabra, que les cuesta expresarse oralmente, pero que a través de un lápiz y un papel pueden ir expresándose. Muchas gracias. José, qué interesante lo último que señalaste, la historieta como una herramienta pedagógica, como una herramienta educativa. Si tuvieras que visualizar libremente, sin el corsé de la realidad, ¿dónde te verías de acá a 10 años en el mundo del arte? Me veo, bueno, en dos partes. Por un lado, seguir contando historias con dibujos, ¿cierto? Desarrollar esta línea más de autor, sé que tengo mucho que mejorar. Me gustaría seguir publicando más historias, que llegando a cada vez más gente. Pero también me veo haciendo talleres para los niños, para los jóvenes también, en los colegios, en los liceos. Me gustaría dedicarme a eso, plenamente. E invitar, así como yo pude contar mi historia, invitar a que niños y jóvenes cuenten su historia y den su opinión a través de su dibujos. Hiciste algo en esa línea, ¿no? Hace poco estuviste realizando talleres durante el año 2022. Sí. Y creo que hace poco también Sí. nuevamente retomaste ese trabajo. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia de trabajar con niños en un taller de historietas. De verdad ha sido muy gratificante, porque como digo, llegan niños a veces con mucha timidez, con problemáticas también, que se atreven a contar su historia, se atreven a tomar un lápiz y expresarse y a dar su opinión, ¿sí? Cuando uno ve los resultados de las pruebas del CINCE, a veces una de las habilidades más bajas es la reflexión, es decir, que el niño se posicione frente a un tema y dé su opinión. Y creo que el cómic da esa posibilidad. Y yo cierro mi taller diciendo eso, o sea, para mí no hay mayor libertad que la que te da una hoja en blanco. Una hoja en blanco, tú puedes expresarte y ser un pirata, ser un guerrero, ser un futbolista, hacer lo que tú quieras hacer. Entonces, ha sido muy, muy inspirador poder aportar en esa línea. ¿Qué recomendarías a un chico que está dibujando, que se está iniciando acá? ¿Podría levantar la mano nuevamente? ¿Quién dibuja? ¿Quién dibuja? Los pequeños, los adultos ya no lo lograron, pero los pequeños. Ay, no, que practiquen, que dibujen, que no dejen de dibujar, ¿ya? Es el principal consejo, y que no tengan vergüenza de mostrar sus dibujos, ¿ya? Porque sí, en los talleres me encontraba con niños que les daba vergüenza, o sea, les gustaba dibujar, pero no quería que se lo vieran, ya tío, no me lo vea, que está feo. No, muéstrenlo. Piensen ustedes que si a Akira Toriyama, por ejemplo, le hubiese dado vergüenza mostrar su dibujo, nunca hubiésemos conocido Dragon Ball, ¿sí? O si a Temo Lobos le hubiese dado vergüenza mostrar su dibujo, nunca hubiésemos conocido a Manpato. Entonces, no importa si el dibujo no está tan bonito, compártanlo. ¿O así o así? Muy bien. Entonces, ¿por dónde deberían entrar? Tú que ya fuiste niño, disfrutaste la historieta, ahora eres un adulto inmerso en este mundo, ¿qué material les recomendarías a los chicos que te están escuchando y también a los adultos, porque sí, es verdad, algunos lo pueden lograr todavía, para que se adentren en el mundo de la historieta y a lo mejor se animen a dibujar? Sin lugar a dudas, como ya he repetido harto, Manpato, este niño chileno, ¿cierto?, que tiene este cinto que le permite viajar por el tiempo y el espacio, para mí es una obra maestra. Y Mocha Dick, hace poco estuvo el autor también por acá, que le pude dar una copia de Quarter 54, me firmó su cómic. Mocha Dick es la historia de la ballena blanca,
también ambientado en el sur de Chile, muy muy entretenida la historia, así que para que empiecen por ahí los más pequeños a conocer este mundo del cómic. Perfecto. ¿Alguien del público que quiera reaccionar, opinar, alguna pregunta al respecto? Yo tengo una pregunta. Señorita. A mí me gustaría saber cómo compatibiliza su carrera de psicólogo con el dibujo y la realización de un cómic que finalmente también toma mucho tiempo. Buena pregunta, gracias. Bueno, de la psicología, en términos muy simples, creo que estudiamos el comportamiento humano, así a muy grandes rasgos. Y el dibujo nos permite expresar, ¿cierto? Emociones, expresar nuestras opiniones, más allá de la palabra escrita, ¿ya? Y hay que tener cuidado porque a veces reducimos la comunicación solo a la palabra escrita, ¿cierto? El lenguaje de comunicación se ve en la escritura, la lectura y la expresión oral. Pero no nos olvidemos que comunicar va mucho más allá de hablar, ¿sí? Los que tienen mascotas saben bien de qué hablo. Las mascotas no hablan, pero sabemos que se comunican, ¿sí? Los niños pequeños, las guaguitas, no hablan, pero también se comunican. Entonces, la psicología tiene que ver mucho con eso, con la comunicación, cómo contamos nuestras ideas. Entonces, ¿qué se viene en tu futuro? Más cercano, recién nos contaste acá 10 años dónde te ves, pero en el futuro más cercano en tu trabajo como autor en el mundo de cómics y en el mundo de las historietas. Bueno, tengo varios proyectos. El primero de ellos que le quiero dar con regularidad es Cuartel 54. Quiero ir publicando nuevos capítulos, ¿cierto? Mostrando otras realidades, mostrando las problemáticas ahí de los temporeros, eso en primer lugar. Quiero ilustrar también una novela juvenil que se llama Aroma Pinos, que se viene, una autora local. También hay un proyecto contigo, Seba, de poder reeditar ahí un vídeo con algunas ilustraciones. Y como dije, ojalá tener la oportunidad de realizar también talleres con niños y jóvenes en el mundo del cómic y el manga, que me interesa. Señorita, tiene una... Ah, perdón, usted hace rato que me hacía así. Y yo no la Hay como consideré. 3 manos Sí, pedidas. manos alzadas. Ah, ya hay otra mano alzada allá también. Joven. Hola, José. Hola. Yo vi que tú subes tus cómics a YouTube, como en formato video. Mi pregunta es que si alguna vez, o sea, que si te interesa después como pasar al mundo de la animación, como para saltar del cómic a la animación. O sea, me encantaría, la verdad. Sí, de hecho mi sueño es como llegar a ver Cuartel 54 como una película alguna vez. Pero así como los grandes mangakas, a veces los recursos no alcanzan, y sabemos que animación es muy caro, hacer una película es muy caro. Entonces, lo que tengo más a la mano literalmente es un lápiz sin papel. Por ahora el cómic, pero sí, me encantaría verlo en algún anime o alguna película, historia. Sería excelente. La señorita, ¿y cuál es su nombre? Disculpa, en honor al orden. Ella lleva mucho rato con la manito alzada. Perdón, Alto, luego vienes tú. Una persona, ¿cómo se puede subir a una montaña? A ver, cuéntanos, José. Una persona, ¿cómo se puede subir a una montaña? Paso a paso. Cuesta, pero se puede. Sube escalando. Más de una respuesta a una pregunta, ¿ves? Ahí la señorita. Gracias. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Por atrás hay otra pregunta. ¿Por qué le puso ese nombre al título? Buenísima pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Antonio. Antonia. Bueno, para los que no saben, un cuartel es una división que se hace en los terrenos agrícolas, ¿cierto? Donde se distingue según el tipo de planta, la cantidad, el año que se plantó. Eso es un cuartel. Es como un cuadradito en el campo, ¿ya? Y en el fondo en que yo trabajé, llegaba hasta el cuartel 53. Ese era la última frontera, ¿ya? Entonces ahí yo me imaginé qué pasaba si había un cuartel perdido, un cuartel que estuviese oculto, ¿ya? ¿Se entiende? Y ahí nace el nombre Cuartel 54. ¿Ya? Ahí viene. Perfecto, para ir cerrando, si es que no hay más preguntas o comentarios del público. ¿Sí?
que José haga la invitación, dónde encontramos la historieta, a cuánto está y cuántos ejemplares hay disponibles para la compra inmediata aquí en la Feria del Libro de Ovalle. Ya, bueno, como dije, pueden seguirme en mis redes sociales, yo lo voy a seguir publicando gratuitamente ahí. Pero también está acá en el stand de los escritores regionales, ¿sí? A solo 3.000 pesos, ¿ya? Para quienes les interesa, me avisan que quedan muy poco, así que los que quieran pueden pasar a adquirirla. Y por último, no sé si se habrá posible, teníamos un video. Un video, ¿sí? por ahí. Para finalizar, les quiero dejar con un video promocional del cómic. Y acá quiero agradecer a las personas que colaboraron. Hay alguien muy importante, en primer lugar, Luis García, que es un narrador, ¿cierto? Un locutor acá de la zona, con una de las voces más profundas de Limarí. Y tuve el honor que me colaborara en este video el mismísimo Gabo Ramos, que para quienes no saben quién es Gabo Ramos, es la voz de Hippo en Espíritu de Lucha, un anime que me gusta mucho, y es más conocido por ser la voz de Ash Ketchum, de Pueblo Paleta, de Pokémon, y va a presentarse muy brevemente en la voz de un personaje. Así que los quiero invitar a que presten atención acá. Ojalá todo salga bien. En las valles de Limarí, donde el clima es propicio para la agricultura, es común ver extensos terrenos verdes cuadriculados. En estos verdaderos mares de viñas se cultiva la más rica uva de exportación. Para esto, los hombres alteran el flujo de los ríos, creando así enormes embalses que aparecen escondidos entre los cerros. Cientos de personas laboran aquí por unos pocos pesos. Son los trabajadores agrícolas de temporada. La gente los suele llamar los temporeros. Gracias a ellos, la uva es cosechada, transportada entre los cuarteles e ingresada a los llamados paqui. Aquí la fruta es cuidadosamente medida, clasificada y embalada para enviarlo mejor desde nuestros hermosos y apacibles campos. Y a través de nuestros coloridos y bulliciosos puertos, hacia el resto del mundo. Nada hacía presagiar que en esta monótona vida iba a nacer una increíble historia. La fantástica aventura de Cuartel 54. Hoy presentamos capítulo 1, la leyenda era cierta. ¿De qué hablan? Fuertes aplausos entonces para Cuartel 54 y también para José. Hay un pequeño regalo de su fans número 1 que quiere hacer la entrega. No sé si es posible que pase adelante. Por supuesto. Un aplauso. Quédense aquí un ratito para tomar la foto oficial de la entrega del regalo entonces de la fans número 1 aquí de José Olvarán, que también aportó como comentábamos en el stand regional, hay chocolates, dulces y calendarios de Cartel 54 para que quienes adquieran el cómic también se puedan llevar todos esos artículos. José, bueno, esperamos seguir viendo más de tus trabajos y que por supuesto sigas compartiendo tus conocimientos para que surjan nuevos talentos en la escena de la ilustración ovallina. Así que muchísimas gracias por tu presentación. Los invitamos a ponerse de pie para tomar la fotografía oficial de su presentación en esta 7ª jornada de la Feria del Libro de Ovalle. Y por supuesto, dejamos a todos invitados a pasar al stand regional para que adquieran Cuartel 54. Está solo 3.000 pesos.
pueden llevárselo firmado por el autor, también pueden sacarse una foto con él.